¿cuántas veces has pensado, no sé si te ha pasado a ti también, que te gustaría tener esa fuerza, esa constancia para ir por tus objetivos sin dudarlo ni un segundo? Esa sensación de que si tuvieras un poquito más de autodisciplina, podrías conseguir muchísimas más cosas, cosas que ahora mismo te parecen imposibles. Bueno, pues hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un libro que te da precisamente una hoja de ruta, una guía para cultivar esa autodisciplina. Vamos a explorar las ideas de Theodore Bryant que están en su libro Se pegó el texto. Autodisciplina en 10 días. Un título bastante peculiar. Sí, la verdad es que llama la atención. Y lo que queremos hacer en este, digamos, análisis en profundidad es extraer las ideas más prácticas que Bryant te propone en ese libro. Es como darte un atajo, ¿no? Para que entiendas cómo puedes desarrollar la autodisciplina sin sentirte abrumado, sin que te parezca algo súper complicado. Y ya desde el principio Bryant te propone algo, una idea que creo que es fundamental. ¿A qué te refieres? Pues mira, él te dice que la autodisciplina no es un talento, no es algo con lo que naces, como si fuera un don. Ni tampoco es solo cuestión de fuerza de voluntad, como si tuvieras un músculo más fuerte que otro. Entiendo. Entonces, es lo que dice que es una habilidad como cualquier otra. Y como cualquier otra, se puede aprender, se puede practicar y se puede mejorar con el tiempo. Interesante. Y lo mejor de todo, lo que a mí más me gusta, es que Bryant rompe con esa idea de que la disciplina tiene que ser sinónimo de sufrimiento, ¿no? De sacrificio, de privación. Ajá. No, en realidad se trata de aprender a actuar, a ponerte en marcha, incluso cuando no tienes motivación, cuando no te apetece nada. Lo que me parece fascinante es que Bryant, ya desde el primer día, te anima a cambiar esa visión, esa idea preconcebida que a lo mejor tienes sobre la autodisciplina. Sí, sí. Te dice, olvídate de la autocrítica, de machacarte por tu supuesta falta de carácter o de fuerza de voluntad, y te invita a verla como lo que es, una habilidad que puedes aprender. Totalmente. Y en ese camino de aprendizaje, uno de los primeros obstáculos que señala es lo que llama, de una forma muy gráfica, el enemigo interno. Ah, sí. El enemigo interno, ese que todos conocemos también. Son esas excusas que nos inventamos, esas dudas, esos miedos que nos paralizan justo cuando vamos a dar el primer paso. Es increíble cómo nuestra propia mente puede ser nuestro peor enemigo, ¿verdad? Nos sabotea sin que nos demos cuenta. Es verdad. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces te has dicho a ti mismo? Es que yo no soy una persona disciplinada, como si fuera algo que no se puede cambiar, en vez de pensar que a lo mejor simplemente no has aprendido a desarrollar esa habilidad, esa disciplina. Esa es una reflexión muy importante. Y precisamente en el segundo día, Bryant se centra en esa idea de la resistencia interna, ¿no? Esa que todos tenemos en mayor o menor medida. Claro. Y explica que esa tendencia a dejar las cosas para más tarde, esa procrastinación que a veces pensamos que es pereza o falta de ganas, en realidad es un síntoma de una resistencia más profunda. Una resistencia que suele estar relacionada con nuestros miedos, nuestras ansiedades o incluso con creencias negativas que tenemos y que nos limitan sin darnos cuenta. Es como si tu mente, para protegerte, te alejara de lo que ve como una amenaza. Aunque tú sabes que quieres hacer algo, hay una parte de ti que lo rechaza. Exactamente. Por ejemplo, a mí me pasaba con un informe importantísimo que tenía que hacer para el trabajo. Sabía que tenía que ponerme con él, pero siempre encontraba una excusa para retrasarlo. ¿Y qué hacías? Pues no sé, cosas absurdas. Revisar el correo electrónico 50 veces, ordenar el escritorio, cualquier cosa menos empezar con el informe. Y ahora, pensando en lo que dice Bryant, me doy cuenta de que a lo mejor no era el informe en sí lo que me daba miedo. Era la ansiedad de no hacerlo bien, de no cumplir con las expectativas. Claro. Y lo bueno es que Bryant no se queda solo en la identificación del problema. Te da herramientas para superarlo. ¿Cómo vales? Por ejemplo, te habla de los ejercicios de visualización. Es una forma de reprogramar tu mente, de reducir esa resistencia interna. ¿Y eso cómo funciona? Pues imaginando el proceso, el resultado de la tarea de una forma positiva, realista. Así le quitas dramatismo, lo ves como algo menos amenazador. Tiene sentido. Y en el tercer día, Bryant introduce una técnica que parece muy simple, incluso un poco ingenua, pero que es muy poderosa. Se trata de los microcompromisos. Los microcompromisos. Sí, en vez de proponerte cambios radicales de la noche a la mañana, que lo único que hacen es abrumarte, la clave está en empezar con acciones pequeñas, muy fáciles de hacer. Pequeñas pero constantes. Exacto. Y al conseguir esos pequeños logros, aunque parezcan insignificantes, empiezas a crear una inercia positiva, te sientes capaz de seguir adelante. Es verdad. Es como si engañaras a tu cerebro para que no vea el objetivo como algo imposible. Por ejemplo, si quieres hacer más ejercicio, en vez de pensar en ir al gimnasio 1 hora todos los días, empieza por ponerte la ropa de deporte y salir a caminar 5 minutos. 5 minutos. Sí, solo 5 minutos. Parece una tontería, pero lo importante es la constancia. Bryant lo compara con la estrategia de los intereses compuestos en finanzas. Los intereses compuestos. Sí, al igual que
Pequeñas inversiones hechas de forma regular acaban generando grandes beneficios gracias al interés compuesto. Pequeñas acciones de autodisciplina hechas con constancia acaban produciendo grandes cambios en tu vida. Totalmente de acuerdo. Y esa constancia que vas adquiriendo te ayuda a romper con las creencias limitantes. Ese es el tema del cuarto día. Las creencias limitantes. Sí, esas frases negativas que nos decimos a nosotros mismos. Yo no sirvo para esto, siempre lo dejo todo a medias, soy un desastre para la organización, cosas así. ¿Cuántas veces nos decimos esas cosas? Y lo peor es que al final se convierten en profecías autocumplidas. Eso es verdad. Si te repites que eres un desastre, acabas actuando como un desastre. Por eso, Bryant propone que reescribamos ese diálogo interno negativo y lo sustituyamos por afirmaciones más positivas y realistas. Exactamente. En vez de decirte, soy un vago, decirte, estoy aprendiendo a ser más constante. El lenguaje que usamos con nosotros mismos tiene un impacto enorme en nuestras acciones. Sin duda. Y el ejercicio que propone Bryant es muy interesante. Te dice que identifiques una creencia limitante que tengas sobre tu disciplina y que intentes transformarla en una afirmación positiva. Me gusta. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Hasta qué punto crees que nuestro diálogo interno moldea nuestra realidad? ¿Podemos cambiar nuestra mente para que sea nuestra aliada en vez de nuestra enemiga? Una pregunta muy profunda. Y en el quinto día, Bryant aborda un tema que a menudo está detrás de nuestras dificultades con la autodisciplina. El miedo y la ansiedad. El miedo. Sí, el miedo al fracaso, al que dirán, no estar a la altura. Muchas veces, esa falta de disciplina que vemos en nosotros mismos es solo una forma de evitar enfrentarnos a esos miedos. Es una forma de protegernos. Claro. Y Bryant dice que la mejor manera de superar esos miedos es enfrentándolos poco a poco. De forma gradual. Sí, no se trata de lanzarse de golpe a lo que nos da miedo, sino de ir dando pequeños pasos para ir acostumbrándonos y darnos cuenta de que no es tan terrible como pensábamos. Es verdad. Y aquí es donde entra en juego el ejercicio de las preguntas desafiantes. Preguntas desafiantes. Sí, preguntas como, ¿qué es lo peor que podría pasar? Al verbalizar nuestros miedos, al analizarlos de forma racional, vemos que no son tan catastróficos como creíamos. Ponemos las cosas en perspectiva. Exactamente. ¿Cuántas veces nos hemos quedado paralizados por un miedo que luego resulta ser infundado? Muchísimas. Y en el sexto día, Bryant nos da una idea fundamental para construir una autodisciplina sólida. ¿Cuál es? Crear sistemas y rutinas en vez de depender solo de la motivación. Ah, sí, la motivación. Esa amiga que a veces aparece y a veces no. Exacto, no podemos depender solo de la motivación porque es muy volátil. Totalmente de acuerdo. Un día te levantas con ganas de comerte el mundo y el día siguiente te cuesta hasta salir de la cama. ¿Es verdad? Por eso es mucho más eficaz crear rutinas, horarios fijos para las tareas importantes, automatizar las decisiones. Dejar de depender de la fuerza de voluntad en cada momento. Exacto. Si estableces una rutina, por ejemplo, de hacer ejercicio los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana, ya no tienes que decidir cada día si te apetece o no. Se convierte en un hábito. Eso es. Y aquí entra también el concepto de precompromiso, que es hacer pública tu meta o buscar a alguien que te ayude a cumplirla. Es como cuando quedas con un amigo para ir a correr. Sabes que si no vas, le dejas tirado y te da vergüenza. Exactamente. Esa presión externa te ayuda a cumplir con tu compromiso. Es un poco como las empresas, ¿no? Que establecen procesos para asegurar resultados. Sí, la autodisciplina es como automatizar tus propios procesos para conseguir tus objetivos. Me gusta esa comparación. Y en el séptimo día, Bryant se centra en cómo domar la tentación de la gratificación instantánea. La gratificación instantánea, ese gran enemigo de la autodisciplina. En un mundo lleno de estímulos, nuestro cerebro tiende a preferir la recompensa inmediata, aunque sea pequeña, a los beneficios a largo plazo. Es más fácil caer en la tentación. Claro. Y Bryant propone que aprendamos a retrasar la gratificación. ¿Cómo? Por ejemplo, decirte a ti mismo: solo veré mi serie favorita después de haber trabajado en mi proyecto durante media hora. Retrasar la recompensa. Sí. Y para ayudarte en ese proceso, puedes usar recordatorios visuales de tus metas o darte pequeñas recompensas cuando consigas un avance. Buenos consejos. Y aquí hay una pregunta para reaccionar. ¿Crees que la capacidad de retrasar la gratificación es lo que diferencia a las personas que consigan sus objetivos de las que no? Buena pregunta. Y en el octavo día, Bryant va un paso más allá de las acciones y se centra en la identidad, en cómo te ves a ti mismo. La identidad. ¿Sí? Dice que la autodisciplina no solo está en lo que haces, sino también en cómo te defines a ti mismo. En la imagen que tienes de ti. Exacto. Si te ves como una persona disciplinada, actuarás como tal. Tus acciones se alinearán con tu identidad. Eso es. El cambio fundamental está en pasar de decir, voy a intentar ser más disciplinado, a decir, soy una persona disciplinada. Un cambio de mentalidad. Sí,
Construir una narrativa personal positiva sobre ti mismo es fundamental para mantener la constancia y conseguir tus objetivos. Totalmente de acuerdo. Ok. Y esa nueva identidad se refuerza con la creación de hábitos sostenibles. Ese es el tema del noveno día. Los hábitos. Sí, Brian nos recuerda que la autodisciplina se basa en los pequeños rituales que hacemos cada día, no en grandes esfuerzos esporádicos. En la constancia. Exacto. Claro. Y aquí nos da una regla de oro. Nunca rompas la cadena. Si un día fallas en tu compromiso, no te preocupes, pero asegúrate de no fallar 2 días seguidos. Para no perder la inercia. Eso es. Y otra idea muy potente es la regla del 1%. Mejorar solo un 1% cada día, de forma constante, produce cambios increíbles a largo plazo. Pequeñas mejoras que se van acumulando. Sí, como la gota de agua quebrada a la piedra. Y llegamos al 10º y último día, en el que Brian nos recuerda que la autodisciplina no es un destino, sino un viaje. Un viaje de mejora continua. Sí, no se trata de alcanzar la perfección y ya está. Se trata de estar siempre aprendiendo, adaptándonos, mejorando nuestras estrategias. Exacto, por eso es importante hacer una revisión semanal para ver qué funciona y qué no y qué podemos mejorar. Analizar nuestros progresos. Sí, y para eso Brian propone llevar un diario de autodisciplina, donde apuntar nuestros avances, nuestros errores, nuestras reflexiones. Una herramienta de autoconocimiento. Eso es. Y en definitiva, lo que Brian nos enseña en su libro es que la autodisciplina es una habilidad que todos podemos desarrollar No es magia, es trabajo y constancia. y nos da un camino para conseguirlo, paso a paso. Un camino que pasa por entender y superar nuestra resistencia interna, empezar con pequeños compromisos, cambiar nuestras creencias limitantes, gestionar nuestros miedos, crear sistemas y rutinas, retrasar la gratificación, forjar una identidad basada en la disciplina y establecer hábitos sostenibles. Un programa completo. Sí, y para terminar, me gustaría hacerte una pregunta a ti, que nos estás escuchando. De todas esas ideas que hemos visto, ¿cuál es ese pequeño compromiso que podrías empezar a aplicar hoy mismo? Algo pequeño, pero que hecho con constancia, puede marcar una gran diferencia. Recuerda, la autodisciplina no es una prisión, es una herramienta para ser más libres, para conseguir lo que queremos. Es un viaje apasionante que te invita a empezar ya mismo.